Trump y Zelensky han hablado por teléfono, una conversación excelente, según el presidente de Estados Unidos, que ha durado cerca de una hora. Dice Trump que ha hablado con el presidente ucraniano para armonizar las peticiones y necesidades de Rusia y Ucrania. Zelensky le ha transmitido que está listo para hacer efectiva la tregua energética. El retorno de Donald Trump a la Casa Blanca puso a muchos en Europa frente a un espejo de lo más incómodo. Además de pretender redefinir las relaciones entre Washington y el viejo continente, volviéndolas mucho más jerárquicas y agresivas, Donald Trump evidenció con su victoria en noviembre de 2024 una realidad que buena parte del establishment político europeo no quería reconocer como cierta, a saber, que el trumpismo no era un error de la historia, sino la nueva forma del imperialismo estadounidense. La política exterior del movimiento MAGA, Make America Great Again, ha sido igualmente traumática para estas élites europeas históricamente asociadas al Partido Demócrata y a su consenso atlantista. Hoy el marco es muy distinto. Trump es un magnate filofascista, amante de la guerra y de su industria, todo eso es así, pero es que además tiene menos respeto por la narrativa del orden basado en reglas, eso que Europa y Estados Unidos invocaban siempre para rechazar el autoritarismo y las injerencias cuando no les beneficiaban. Los lazos de Trump con la Rusia de Putin descolocan a este mismo establishment europeo, que es político, pero también es un establishment mediático. Donald Trump está dispuesto a hacer concesiones a Putin en sus exigencias, básicamente porque es consciente de que necesita acuerdos con el Kremlin para asegurarse una parte del pastel ruso. Sin ceder ante Moscú, Washington tendría difícil asegurarse a largo plazo su control de los recursos minerales en disputa en Ucrania. Por eso, Trump ayudó a los rusos en Kursk, dejando ciegas a las tropas ucranianas, y por eso, según se filtra, podría estar dispuesto a reconocer Crimea, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla como territorios rusos. De la misma manera, Trump aceptó la contrapropuesta rusa al plan de alto el fuego que Estados Unidos y Ucrania habían negociado. Como era de esperar, atendiendo a la situación en los frentes, Putin se plantó. Nada de un alto el fuego por ahora. Lo máximo que le ha sacado Trump al mandatario ruso es un stop de 30 días a los ataques a objetivos energéticos y de infraestructuras ucranianas. Una concesión muy lejos de lo que reclamaba inicialmente Ucrania. Muchos en Europa no dan crédito. Algunos incluso replican una fantasiosa narrativa, que Donald Trump es en realidad un agente ruso. Sería gracioso de no ser porque refleja el ridículo nivel de algunos sectores en lo que se refiere a la comprensión de la geopolítica y la política exterior europea en general. La realidad es otra. Y puede ser difícil de aceptar para quienes han legitimado e impulsado la estrategia europea para Ucrania. La negligencia europea en el marco de la guerra ha tenido dos consecuencias paralelas. De un lado, ha condenado a la propia Europa a la irrelevancia más absoluta en las negociaciones de paz, sin perfil propio, sin una apuesta continental por la paz y siguiendo ciegamente la estrategia norteamericana. Por otro lado, ha hundido a Ucrania en la más absoluta de las dependencias respecto a Estados Unidos. Hoy Kiev no tiene ninguna posibilidad de plantear exigencias a Trump. De hecho, ni siquiera tiene asiento en la mesa de negociación con Rusia. Sucede que a una negociación de paz no se acude por deseo, sino por fuerza. Y Europa ha conseguido que ni ella ni Kiev pinten nada en la mesa para poner fin a la guerra de Ucrania. Europa no tiene perfil propio, no tiene propuestas, no tiene demandas, Ucrania simplemente no tiene fuerza. Ambas realidades son consecuencia de la apuesta europea por continuar la guerra, negando toda diplomacia durante 3 años. A diferencia de ellos, Rusia sí tiene algunas cartas que jugar, por eso puede imponer sus términos a Donald Trump. Esto, claro, es incomprensible para un establishment europeo político y mediático que quiso creerse el cuento de la protección estadounidense, obviando que los Estados Unidos siempre, en todo momento y en cualquier contexto, van a velar por sus propios intereses imperiales de la forma más eficaz que puedan encontrar.
Rusia se puede plantar ante Trump, tiene agenda y recursos para hacerlo. Europa, sin embargo, no puede. Décadas de subordinación y 3 años de seguidismo belicista anulan toda potencia autonomista de Europa. Los gobiernos del continente podrían haber apostado por la paz y también por la diplomacia mucho antes. Habrían evitado así decenas de miles de muertes en el campo de batalla, habrían contenido la destrucción de Ucrania y habrían logrado que Kiev mantuviese cierta independencia respecto a los Estados Unidos. Y de paso, la propia Europa habría reforzado su posición relativa con respecto a Washington. No lo hicieron. Bueno, esto es lo que decimos hoy en el editorial de Diario Red. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base. Bueno, hoy en La Base anunciamos un contexto de cese relativo de las hostilidades, lo que parece un camino hacia una suerte de acuerdo de paz dirigido por Estados Unidos y por Rusia. Ina Finogénova, ¿qué información nos traes? Bueno, Trump decía a lo largo de todos estos meses que había que hacer concesiones, lo que pasa que en cada nueva conversación saca más cositas, ¿no? Pone sobre la mesa. Primero era un acuerdo de minerales y ahora hay una cosa nueva en el aire que ha planteado a Rusia y a Ucrania. Vamos a ver. Manu Levin, ¿qué dice la prensa? ¿Qué tal, Pablo? Bueno, vamos a ver en primer lugar qué dice la ONU sobre esta tregua que han pactado Trump y Putin y que ha aceptado Zelensky. Vamos a ver, sin embargo, qué dice la prensa del jardín de esa misma tregua y vamos a tirar del hilo también que nos va a explicar ahora Ina, esa cosa nueva, ¿no?, que hay sobre la mesa, a ver cómo nos la presenta la prensa europea. Y hoy, después de un tiempo, vuelve a La Base Juan Antonio Sanz, analista internacional. Arrancamos, compañeros. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. Nunca hemos estado más cerca de una paz en Ucrania, dijo ayer la Casa Blanca en un comunicado oficial después de una nueva ronda de conversaciones. Primero entre Putin y Trump por teléfono, luego entre Trump y Zelensky y con un compromiso común de seguir conversando. Después de que la semana pasada Ucrania aceptara la mera posibilidad de una tregua completa, luego de una reunión de las delegaciones ucraniana y estadounidense en la ciudad saudí de Jeddah, la pelota, como se empeñaron en enfatizar en un acto de natación sincronizada Marco Rubio, Emmanuel Macron, Kaja Kallas y Ursula von der Leyen, la pelota estaba en el campo ruso. Y pasamos días esperando que desde el campo ruso devolvieran la pelota. Las declaraciones que llegaban a cuentagotas desde Moscú daban a entender que sí aceptarían un alto el fuego temporal eventualmente, pero con una serie de condiciones. El fin de semana, tanto Donald Trump como su equipo continuaron calentando motores en las redes sociales y en ruedas de prensa. En una publicación en Truth Social, el presidente estadounidense dijo que le pidió a Putin apiadarse de los soldados ucranianos cercados en la región rusa de Kursk y horas después ya se autoproclamaba salvador de sus vidas. Están rodeados y considero que si no hubiera sido por mí ya estarían muertos. Logré convencer a Putin de que no les hagan nada en este momento. Y así, efectivamente, todo el fin de semana, hasta que el martes se realizó la esperada llamada telefónica con un resultado que muchos analistas calificaron de nada revolucionario. ¿Qué acordaron? Veamos. Lo más importante y tangible, en primer lugar, para los ucranianos que están en Ucrania, es un cese recíproco de ataques contra las instalaciones de la infraestructura energética de un mes. Se informó que Putin dio la orden a los militares rusos de detener los bombardeos inmediatamente después de esa conversación. ¿En serio esto es revolucionario? Bueno, puede ser que no sea revolucionario, pero tengamos en cuenta que es la primera vez en estos 3 años de guerra que se logra negociar algo referente a los ataques, para lo que se cuenta con el visto bueno tanto de Ucrania como de Rusia. Hasta ahora, como sabemos, Moscú y Kiev solo lograron acordar intercambios de prisioneros. Hoy estamos hablando de un cese de bombardeos de la infraestructura energética, no es tan poco. No es poco. También se informó de los intercambios de prisioneros y todo eso se supone que es el primer paso hacia un alto el fuego permanente. Para un alto el fuego permanente, Rusia sí puso algunas condiciones bastante claras, algunas de las cuales constituyen líneas rojas para Kiev. La primera es la suspensión de toda la ayuda militar extranjera y del intercambio de datos de inteligencia con Ucrania. Y otra que vienen repitiendo desde hace años ya es la eliminación de las causas subyacentes del conflicto. ¿Cuáles son? Bueno, pues la neutralidad de Ucrania, el rechazo a integrarse en la OTAN, así como la no expansión de la infraestructura militar de la OTAN
hacia las fronteras de Rusia. ¿Aceptará Zelensky que se le corte la ayuda extranjera o un veto al paraguas de la OTAN? No parece factible. No parece factible, pero por lo pronto aceptó el cese de los ataques a la infraestructura energética. Luego de la conversación con Putin, Trump se comunicó con Zelensky y poco después tuvimos un comunicado del presidente ucraniano que, primero de todo, agradeció a Trump, algo que aparentemente se volvió una tradición después del famoso berrinche en el despacho Oval, y de allí salió un nuevo elemento a analizar, algo que se había mencionado antes de pasadita y que empieza a tomar la misma importancia que los famosos minerales ucranianos. Según confirmó la Casa Blanca, posteriormente, Estados Unidos le hizo saber a Zelensky que estaría interesado en tomar el control de la infraestructura eléctrica de Ucrania. Trump lleva hablando de concesiones hace tiempo, concesiones de territorios, de recursos naturales ucranianos, y ahora parece que también quiere quedarse con la infraestructura energética que no está destruida, porque estamos hablando de la planta central de Zaporilla, la más grande de Europa, ¿verdad? Efectivamente, parece que el control sobre esa central va a ser uno de los temas clave de las conversaciones. Recuerden que Rusia tomó sus instalaciones en el año 2022. Ucrania atraviesa un problema muy grave de producción eléctrica como resultado de los sistemáticos bombardeos rusos de su infraestructura. Como evidentemente Ucrania no tiene capacidad suficiente para retomar el control sobre la planta y Rusia no se la piensa devolver sin más, pues la propuesta de Washington va a ser que se la queden los estadounidenses y gestionen la producción de energía en beneficio de Ucrania. A cambio, Rusia puede que logre el compromiso de Estados Unidos de cortar la asistencia militar a Ucrania. Pues suena bastante real. Y ojo, es un acuerdo mucho más tangible que el famoso acuerdo de minerales, porque la central nuclear existe y funciona. Como hemos mencionado en programas anteriores, el tema de los recursos naturales ucranianos, los famosos metales raros, puede estar bastante sobrevalorado sobre el papel. Efectivamente, y hay más indicios de que la central nuclear de Zaporilla podría convertirse en una pieza clave en esas negociaciones. El enviado especial de Trump, Steven Witkoff, mencionó antes de la conversación telefónica que había un reactor nuclear que suministraba mucha energía a Ucrania y que había que ocuparse de él. Luego lo remató el propio Trump. La propiedad estadounidense de esas plantas podría ser la mejor protección para las infraestructuras y el apoyo a las infraestructuras energéticas de Ucrania. Vamos, que tomarán el control de los recursos naturales de Ucrania y de sus plantas eléctricas de la época soviética, ojo al dato, y lo presentarán como un enorme gesto hacia Kiev. Eso parece, porque a Kiev, como el propio Trump se empeñó en repetir, no le quedan muchas cartas que jugar. El curso de la guerra parece ser, apunta, como decía también Juan Antonio Sanz en un artículo en Público, a una derrota ucraniana en el campo de batalla. Si hace meses Kiev pretendía usar la carta de Kursk, esta región rusa, ¿no?, para lograr un intercambio de esos territorios invadidos por las tropas ucranianas por las infraestructuras críticas, pues ahora ya ni eso, porque en las últimas semanas las tropas ucranianas se han ido retirando de esa región rusa en un movimiento que algunos periodistas locales denominaron un traslado a posiciones defensivas más ventajosas. Bueno, el caso es que ese traslado a posiciones defensivas más ventajosas ha hecho que a Kiev no le quede esta base y, bueno, que tenga que asumir la propiedad estadounidense sobre su infraestructura al no poder retomar el control sobre ella. Resumiendo, tenemos una situación en el frente que no favorece a Ucrania, una propuesta de lo que se ha dado en llamar un alto el fuego energético de 30 días que parece que se va a aceptar y unas negociaciones futuras en ese mes sin bombardeos a las infraestructuras energéticas, que a ver si se cumple, con unas perspectivas difusas. Perspectivas bien difusas, porque Rusia no se moverá de sus exigencias referentes a la OTAN y a la neutralidad de Ucrania, probablemente no contemple retirarse de los territorios que ya tiene ocupados y todo ello siguen siendo líneas rojas para Ucrania. ¿Cómo va a jugar con esas coordenadas Trump y el equipo de Estados Unidos? ¿Qué va a pedir o dar a cambio? La próxima reunión entre Rusia y Estados Unidos se celebrará el 23 de marzo en Arabia Saudí. Witkoff anticipó que espera que de allí salga un acuerdo del alto el fuego permanente. Parece bastante optimista, a decir verdad. Lo que está claro es que Ucrania va a perder mucho, ahí lo asuma o no. Y esto lo notan hasta los más halcones antaño, ¿no? Y van cambiando su discurso de a poco. Hoy Bloomberg publicaba un artículo de James Stavridis, ex jefe del Comando Europeo de Estados Unidos y jefe de las fuerzas de la OTAN en Europa. Hablaba de la lección
que da la guerra entre Rusia y Finlandia de 1939-1940. Finlandia cedió el 11% de su territorio, apostó por una neutralidad y se salvó como Estado, dice, y añade que fue una elección desagradable, pero salvó al país. Eso es lo que va a tener que asumir Ucrania, y lo reconocen abiertamente así los cargos militares de la OTAN, mientras las portavocías políticas europeas siguen confundiendo los deseos con la realidad y apuestan, igual que en 2022, por una guerra hasta las fronteras de 1991 y hasta el último ucraniano, como han dicho en su momento. Se nota que no son sus hijos los que van al frente. En definitiva, un deseo irreal que solamente siembra más muertos. Gracias, compañera. President Trump also discussed Ukraine's electrical supply and nuclear power plants. He said that the United States could be very helpful in running those plants with its electricity and utility expertise. American ownership of those plants would be the best protection for that infrastructure and support for Ukrainian energy infrastructure. Manu Levin, todo tuyo. Y mientras tanto, en el jardín europeo, dale al play, Rocío. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Europa Press. Guterres aplaude los acuerdos respecto a Ucrania. Pueden facilitar futuras conversaciones para la desescalada. Guterres aplaude el alto el fuego parcial en Ucrania y espera allane el camino a una paz justa. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha aplaudido este miércoles, informa Europa Press, los recientes acuerdos de Estados Unidos con Rusia y Ucrania de cara a un alto el fuego parcial sobre infraestructuras energéticas y navegación marítima en el Mar Negro como pasos previos de cara al fin de las hostilidades. Vaya, así que el secretario general de la ONU está de acuerdo con el alto el fuego en Ucrania. Los genocidas israelíes dicen que la ONU es Hamás. Los belicistas del Jardín Europeo están a esto de decir que la ONU es prorrusa y escribe con caracteres cirílicos. Pues va a ser que sí, porque mientras Guterres aplaude lo que entiende como una lógica de negociación que con todas sus miserias, incluso quizá con elementos todavía inaceptables, todavía dirige las cosas hacia un desenlace. Bueno, mientras esa es la posición del secretario general de la ONU, la prensa belicista en Europa sigue demonizando las negociaciones, no ya sus resultados todavía muy incipientes, sino el hecho mismo de que se negocie, y mantiene la misma inercia propagandística de los últimos años. BBC ayer desde el Reino Unido, país que desde la salida de Biden de la Casa Blanca queda como el principal coach de Zelensky, quizá junto a la Francia de Macron, lo sentimos por Kaja Kallas. BBC: ¿por qué en Rusia ven como un triunfo la llamada entre Trump y Putin? Pero, ¿qué es esto de hacer llamadas para negociar? ¿Llamadas? ¿Es que acaso no sabéis que el teléfono móvil es un dispositivo infiltrado por Rusia para destruir Occidente? ¿Acaso no os dice nada el nombre del tipo que inventó el precursor de este aparato del infierno? Sí, Leonid Krupianovich. Krupianovich. Si hasta nació en Moscú. Las llamadas son un triunfo de Putin. Es mucho mejor seguir con la guerra. Si Zelensky ya estaba justo a punto de ganar, si ya ha eliminado como a 12 millones de soldados rusos, si Rusia está usando burros y patinetes para transportar a sus tropas. Y pues ríete de los 12 millones o 12.000 millones de bajas rusas, pero cualquier día nos lo encontramos en un titular. Europa Press hoy: Ucrania eleva a cerca de 900.000 las bajas sufridas por el ejército de Rusia desde el inicio de la invasión. Bueno, si esto fuera así, significaría que a Rusia ya no le queda ni un solo soldado vivo, básicamente. Y al mismo tiempo se nos dice también, como recordaba Pablo, que Rusia ha perdido tantos tanques que usa burros, bicicletas, patinetes y coches robados para mover a sus tropas en Ucrania. No sabemos a cuáles, la verdad, si perdió a 900.000. Ah, pues si Putin ya no tiene soldados ni tanques, no hay ningún problema, ¿no? Pero al mismo tiempo se nos dice que si no nos gastamos todo el dinero que tenemos en armas, Putin invadirá con su 1.000.000 de soldados muertos Finisterre. La lógica aplastante de la propaganda. Caminantes blancos. Los caminantes blancos. Bueno, propaganda made in Securitas Direct. Si bajas a por el pan, un ocupa se meterá en tu casa, te decían, y poco después te ponían un anuncio para decirte que hay que comprar alarmas, muchas alarmas. Si bajas a por el pan, Putin invadirá tu casa, te dicen ahora, y después te dicen que hay que comprar armas, muchas armas. En fin, siguen demonizando la negociación, no ya sus posibles resultados, insisto, sino la negociación misma, y siguen con la misma agenda de guerra que traen desde hace años. La Vanguardia: Europa reacciona con escepticismo. Seguiremos apoyando a Ucrania. Traducción: seguimos queriendo guerra. El País hoy se posiciona en contra del alto el fuego, enmarcándolo como un balón de oxígeno para Putin.
Ucrania da por hecho que Putin quiere ganar tiempo para proseguir la ofensiva, así titula. Defiende también el país de forma recalcitrante la militarización de Europa en la enésima pieza destinada a ese fin, en la que dice que todos los países europeos, muy bien, porque todos están de acuerdo con el rearme y la agenda de guerra, salvo Víctor Orbán en Hungría, al que Prisa llama el verso suelto de la Unión Europea. El verso suelto. La fascista Meloni, sin embargo, representa perfectamente los valores del jardín europeo. Faltaría más. La SER, 3/4 de lo mismo. Esta mañana, nuevo, enésimo, aquelarre belicista y macartista contra la izquierda, incluyendo expresiones como que el problema para el rearme es que la Unión Europea nació para la paz. El problema, dicen, es ese, es que la Unión Europea nació para la paz y que es imprescindible comprar muchas armas, comprar más, comprar mejor y, a ser posible, comprar europeo, decían en la SER. Igual pronto les vemos hacer encendidos discursos en defensa de que los ataúdes en los que vuelvan los soldados europeos que quieren mandar a Ucrania sean de roble francés, por favor, y no de roble americano. El día de la marmota, en definitiva. No os voy a poner más cortes hoy de todo esto, que lo tenemos muy escuchado ya, por desgracia, pero sí me quiero detener un momento en la novedad sobre todo esto que hay hoy en los medios, es la que nos estaba contando hace un momento Ina, y en la forma en la que lo plantean los medios de comunicación. La noticia, Deutsche Welle: Trump propone que Estados Unidos ocupe central nuclear ucraniana. El Mundo: Trump propone a Zelensky quedarse las centrales ucranianas para garantizar su seguridad. Onda Cero: Estados Unidos podría controlar centrales nucleares de Ucrania para disuadir a Rusia. Bueno, esta es la noticia que está hoy en todos los medios, pero analicemos los titulares. Volvamos, si os parece, primero un momento al titular de El Mundo, que decía: Trump propone a Zelensky quedarse las centrales ucranianas para garantizar su seguridad. No Trump quiere o exige, Trump propone, y es para garantizar su seguridad. ¿Se imaginan un titular en El Mundo que dijera: Putin propone a Zelensky quedarse con el Donbass para garantizar su seguridad? Claro, sería un poco el equivalente, ¿no? En fin, y vamos ahora con el de Onda Cero. Estados Unidos podría controlar centrales nucleares de Ucrania para disuadir a Rusia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, desarrolla Onda Cero, ha explicado que trató en su llamada telefónica con su homólogo estadounidense Donald Trump la posibilidad de que Estados Unidos controle la central nuclear ocupada de Zaporilla si logra que vuelva bajo control de Kiev en las negociaciones con Rusia. Según reveló el miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Trump habló por teléfono con Zelensky de la posibilidad de que Estados Unidos se convierta en propietario de las centrales eléctricas ucranianas como medida para garantizar su seguridad ante la amenaza rusa. La portavoz no especificó que se trataba solo de la central ocupada de Zaporilla, como hizo Zelensky después. Estados Unidos podría controlar centrales nucleares de Ucrania para disuadir a Rusia. En otras palabras, que Estados Unidos se quede con Ucrania para que no se la quede Rusia. Que se la quede Occidente y la OTAN. Lo repetimos una vez más. La lógica según la cual Ucrania tiene que estar en la órbita occidental o atlantista es exactamente la misma lógica según la cual Ucrania tiene que estar en la órbita rusa. Claro, y esa es la lógica siniestra que hay detrás de este titular y también de los miles y miles de muertos en Ucrania en los últimos 3 años. Un titular que revela además una verdad evidente que enseña una y otra vez la historia, y es que la guerra entre potencias es un conflicto entre las clases dominantes. Son las élites las que están en guerra por el control de los recursos naturales y de los mercados, por ver quién nos vende la energía o quién nos vende los coches, pero a los trabajadores en España, ¿qué se nos ha perdido en ninguna guerra contra los trabajadores rusos o chinos o de ningún otro país? Absolutamente nada. Recuérdenlo cuando les hablen de que Estados Unidos va a quedarse con las centrales de Ucrania para que así no se las quede Rusia, o que hay que rearmar Europa y caminar hacia una guerra que será un desastre global para que al final, sobre miles o millones de cadáveres, los líderes se estrechen la mano en una mesa de oro con ostras y caviar. Ni guerra entre pueblos, ni paz entre clases. Gracias, Manu. Quiero también trasladarles que en el Consejo Europeo, lo diré de manera mucho más contundente y visible, que nosotros vemos bien la propuesta del gobierno finlandés. El gobierno finlandés viene desde hace ya unos cuantos meses, y también el propio presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, defendiendo la necesidad de que Europa dé un paso al frente a la hora de liderar o de participar en las negociaciones de paz que se están produciendo ahora mismo entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Bueno, hoy nos acompaña Juan Antonio Sanz, analista internacional. Juan Antonio, muchísimas gracias por atender una vez más a La Base. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias a vosotros. Muy bien. Gracias. Queremos conocer tu análisis sobre este momento de negociación en lo que a todas luces parece que esto lo resuelven entre Estados Unidos y Rusia. ¿Cuáles son las perspectivas del nuevo escenario que se abre? Bueno, hay un nuevo escenario, efectivamente, y perspectivas son bastante malas, como había hasta el momento. Estamos hablando de una tregua temporal de 30 días, una tregua que desde luego no se va a respetar, no se está respetando. Hoy se supone que no se iban a atacar las instalaciones críticas y demás, pero la guerra continúa, y no solo por parte de Rusia, sino por parte de Ucrania. Hoy los ucranianos han atacado la base Engels de bombarderos estratégicos en Saratov y han lanzado cerca de 130 o 140 drones. Bueno, pues los rusos están atacando Slaviansk en el Donbass. Si toman Slaviansk y Kramatorsk, la guerra puede terminar porque simplemente los rusos pueden decir ya hemos conseguido nuestros objetivos, que es recuperar para lo que ellos llaman la nueva Rusia o la Rusia ahora mismo ucraniana o la Ucrania rusa, toda esa parte que constituye Donetsk y Lugansk. Y después estamos con una ofensiva en Zaporilla que no se está hablando mucho, pero que es muy, muy importante. Pero lo que a mí me llama más la atención es y lo voy a decir así directamente, aunque no sea políticamente correcto, es el cinismo que se está utilizando por parte de Europa y por parte de muchos medios de prensa, que lo habéis expuesto perfectamente, españoles, sobre lo que está ocurriendo y las perspectivas tan terribles que puede haber. Vamos a ver, en estos momentos Donald Trump simplemente lo que quiere es mostrar que está haciendo algo, pero no está haciendo apenas nada. Se ha reunido con los rusos, se ha reunido con los ucranianos, pero si no se ponen de acuerdo rusos y ucranianos no va a suceder nada en absoluto. Y no va a haber ese acuerdo. Rusia exige que mantener las provincias, las regiones, mejor dicho, ya anexionadas. Los ucranianos dicen que no van a ceder ni un centímetro de ese 20% de Ucrania tomada por los rusos. Y hay una mala cosa. Los rusos dicen, bueno, para alcanzar un acuerdo de alto el fuego más o menos permanente, lo que queremos es que Ucrania deje de ser armada. Y la Unión Europea está proponiendo entre 20.000 y 40.000 millones de euros este año ya para ese rearme. Decimos que los europeos quieren participar en las conversaciones y sin embargo están diciendo sí, pero vamos a continuar la guerra y a unos extremos mucho mayores que ha habido hasta ahora. Trump dice para salir al paso, porque realmente no lo está haciendo bien, aunque parezca para algunos por ahí que se están moviendo tantas cosas, lo único que se está haciendo es revolver el estanque, y al revolver el estanque lo que sale es el cielo. Dice, bueno, pues nosotros nos podemos quedar con las centrales nucleares para de esta manera protegerlas. Zaporilla está en manos rusas ahora mismo. ¿Alguien se cree en su sano juicio que Rusia va a renegar, va a dejar que los americanos tomen Zaporilla? No. La intención con la que Zelensky lanzó su ofensiva contra Kursk, contra esa región rusa, es porque querían tomar sobre todo la central nuclear de Kursk. Las centrales nucleares son el premio gordo de toda esta batalla que se está produciendo también en los últimos momentos, pero no han podido y ahora están casi en la frontera ucraniana. ¿Qué sucede con los europeos? Los europeos, repito, y ahí por eso hablaba yo de ese cinismo, quieren meterse en las conversaciones, pero nadie les quiere las conversaciones. El propio Zelensky no sabe qué hacer con ese apoyo europeo que incluso le está haciendo quedar bastante mal, porque los rusos y los estadounidenses dicen, bueno, pero ¿cómo va a haber una presencia de tropas europeas lideradas por Gran Bretaña y Francia cuando todavía no se sabe si va a haber un alto el fuego? Entonces, eso significaría una confrontación total. ¿Y qué sucede? Vamos a ver, se está hablando del militarismo y el presidente Sánchez hablaba de mejora de la seguridad. No, por favor. Es que ni siquiera es una Europa del rearme, es una Europa de la carrera armamentística. Y eso es lo que está habiendo. Pero en estas circunstancias no se puede hacer elevar este asunto, el temor a los rusos que ya vienen en unas condiciones incluso peores que hace 3 años cuando empezó la guerra, para decir vamos a legitimizar un rearme de Europa. Pero ¿y la OTAN? Porque de momento, aunque Estados Unidos, Trump ha amenazado con quitar su dinero de ahí y tal, la OTAN sigue funcionando. Es decir, tenemos un bloque militar con una estructura militar
y ahora se quiere hacer otra, se quiere hacer una estructura militar europea de la Unión Europea mandada por el Reino Unido, que no está en la Unión Europea, y además con un dinero que no se sabe de dónde se va a sacar. ¿Y qué va a suceder? Pues yo no lo sé lo que va a suceder, pero desde luego una Europa que apuesta por la defensa antes, por la unión defensiva, la cohesión en la defensa antes que la cohesión en las relaciones exteriores, que son las que mandan a los generales, se mandan a los tanques, pues poco puede hacer. O sea, estamos hablando, como se dice en Colombia, de pedos y relinchos. Están contando un montón de cosas que no tienen nada de sentido, simplemente porque, tenemos aquí una tal Ursula von der Leyen que habría que rascar un poco, y eso se lo digo a nuestros compañeros periodistas en Bruselas, que rasquen sus relaciones con el lobby armamentístico, y después una mini Ursula von der Leyen que es Kaja Kallas, también con unos exabruptos que recuerdan al ultranacionalismo más profundo y rancio. ¿Qué es lo que va a suceder? No lo sé. Yo lo veo bastante mal. Desde luego, la guerra no va a terminar a corto plazo como quiere Trump, en absoluto. Va a durar mucho y sirve para ganar tiempo. Quienes están ganando tiempo, desde luego, son los rusos. Siguen conquistando esa progresión, y quien cada vez está peor es Zelensky, sobre todo porque ya le empiezan a cuestionar incluso su capacidad política por parte de Trump. Que lo digan los rusos, pues es lo mismo, porque son los enemigos, pero que Trump dice, bueno, a lo mejor es que hay que empezar a pensar en elecciones ya. Y mientras los europeos, ¿qué hacemos? Pues nada, marcar el paso de la OCA y querer más armas, porque dicen que, bueno, que a lo mejor el día menos pensado los tanques rusos, los T-80, cuales sean ahora, pues van desfilando por la Castellana. Juan Antonio Sanz, muchísimas gracias por tu análisis y por atender una vez más a La Base y a Canal Red. Hasta pronto. Hasta pronto, un abrazo. Llegamos al final del programa. Recuerden hacerse socias y socios de Canal Red en apoya.canalred.tv o en el QR que aparece aquí en sus pantallas. Les dejamos con un temazo de System of a Down, Buy Up. Hasta mañana.